Bien, buenos días, mi nombre es Pablo Milano y pertenezco al grupo número 2 que está integrado por Alberto Rodríguez, Alismar Tobar, Carla Jaimes, Evelyn Medina, Joanny Sosa, Natacha Huiza, Nayale Marín, Oriana Barrancos y Chantal Contreras. A continuación voy a hablarles de la política. La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La palabra política proviene del latín politicus y esta a su vez del griego politikos, vinculada con el vocablo politiqué, referente a los ciudadanos, que es su significado. En la antigua Grecia se llamaba polis a la ciudad y por extensión al conjunto de la sociedad, es decir, a la ciudadanía. Por esto, el arte de administrar lo social se le decía politiké, technik, el arte de vivir en sociedad. Cuando el filósofo Aristóteles afirmaba que el ser humano era un sum politikon, quería decir que el ser humano es un animal social, es decir, un animal político. La política tiene su origen en el de la misma sociedad humana, ya que el ser humano, al ser un animal social, buscó desde el principio la compañía de otros de su propia especie y formó cada vez sociedades más complejas. Esto no fue posible sin tener una previa organización. La política tiene ciertas características en las que se encuentran la democracia legal o participativa, la socialdemocracia, la intervención del Estado en la economía de guiarse por criterios de eficacia y no de justicia, el nacionalismo, el fundamentalismo religioso, nace la ciencia política como ciencia autónoma, se impone el principio de la igualdad entre los hombres, los gobiernos adoptan formas democráticas y la libertad se convierte en uno de los valores esenciales de la vida pública. A continuación, mi compañera Carla Jaimes. Buenas tardes, mi nombre es Carla Jaimes y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre la funcionalidad y disfuncionalidad de la política. La funcionalidad de la política es entendida como aquel proceso de garantía mediante el cual el Estado se responsabiliza por hacer cumplir la concreción de metas de la sociedad para su desenvolvimiento, tanto moral como económico, profesional y sobre todo educacional. Esta funcionalidad está determinada por los planes de gobierno y sobre todo la ejecución de los mismos dentro de las garantías de ese Estado. Los organismos y entes encargados de que todo fluya bajo la legalidad, la normalidad y sobre todo bajo unos estatutos que rijan y den garantía a todos los procesos son los apéndices de dicho gobierno o de dicho mandato que son garantes de estos procesos. Si alguno de ellos falla, en consecuencia vamos a ver la disfuncionalidad en su máxima expresión, la cual es uno de los grandes factores por los cuales la política se ve muy afectada y sobre todo tiene resultados que son meramente negativos y a veces con confrontaciones entre algunos de sus habitantes, ya que para que dicha disfuncionalidad aparezca dentro de una sociedad es necesario que existan varios detonantes, como lo son crisis económica, crisis educacional, crisis sobre todo de valores y en moral que alteren todos aquellos comportamientos que los ciudadanos deben seguir o por el cual deben regirse para poder llevar dentro de la normalidad una moral en alto y sobre todo ser ellos mismos los garantes de sus deberes dentro de dichas comunidades. Si nosotros como individuos no estamos de acuerdo con algún proceso, comienzan entonces las pugnas entre algunos de los habitantes y es cuando estos detonantes causan los llamados estallidos sociales, quienes son los principales focos por los cuales cualquier tipo de poder o de régimen encaminado a lo que sería su final.
Sin embargo, somos nosotros, los mismos ciudadanos, los encargados de que esto no llegue a mayores y de mantener el orden y la paz de la ciudadanía dentro de una sociedad. A continuación, mi compañera Oriana Barranco. Buenas tardes, mi nombre es Oriana Barranco. Voy a comenzar con el análisis correspondiente al tema del poder. Vamos a comenzar por definir que cuando hablamos de poder nos estamos refiriendo a aquella capacidad o aquella facultad de producir consecuencias intencionales sobre unos u otros mediante distintos mecanismos, ya sea mediante la religión, la fuerza física, el poder mental, el uso del dinero y todos estos mecanismos que van a causar cierta influencia en el ser humano. Ahora bien, el poder político ha existido a lo largo de casi toda la historia de la humanidad. El poder político nació en la sociedad y también existe para servir a la misma. Como sabemos, la política es una actividad que está orientada a gobernar un Estado mediante la aplicación de decisiones a los diferentes individuos en una sociedad libre y por ende para alcanzar todos estos objetivos y solucionar todos los conflictos que se puedan presentar es necesaria la aplicación del poder. Este es el medio necesario para alcanzar un fin superior, que sería el bien común de un Estado. Es decir, el poder se crea dentro del conglomerado social y va a servir al mismo porque es necesario. Cabe destacar que dicha obediencia o acato que debe existir para mantener un orden establecido no debe realizarse de forma arbitraria ni con violencia, sino que son un conjunto de ideas y principios que van dotando de autoridad legítima al que mantiene el poder. También cabe destacar que en vista de que el poder en exceso puede ser motivo de corrupción, en nuestra Constitución se establecen una serie de parámetros o controles para el mismo, como el hecho de que se realicen elecciones presidenciales cada 6 años y que se vayan renovando todos estos puestos donde reside el poder para evitar un exceso del mismo. Igualmente está la medida de que se divida el poder en 5 poderes diferentes, como lo son el ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Son 5 poderes complementarios, pero con sus respectivas funciones propias. Igualmente, siempre trabajando con la finalidad del poder político, que es mantener la armonía y el bien común de un Estado. Mi nombre es Chantal Contreras. Vengo a exponerles sobre las organizaciones políticas clásicas y contemporáneas. Organizaciones políticas se trata de la expresión institucional y ideológica de un Estado de conciencia del pueblo en torno a determinados asuntos públicos y asuntos de interés general. Toda organización política produce la realización de histórico social con determinado elemento, subjetivos o inmateriales o objetivos materiales. Los elementos subjetivos o inmateriales son los aspectos humanos y los aspectos ideológicos, y los elementos objetivos materiales son los aspectos normativos y los aspectos orgánicos. Las organizaciones políticas clásicas, ya que es importante tener en cuenta que esto no participaba el pueblo, sino que participaba el foro, que era quien decidía quién iba a gobernar y quién no, ya que esto tiene 3 pensadores clásicos filosóficos políticos, que era Sócrates, que era quien no produjo lo escrito, está Platón, que era quien enfatizó la política ideal, y está Aristóteles, que era con sus estudios constitucionales de las ciudades del Estado. Las organizaciones políticas contemporáneas, se trata de que la política, la modernidad y el capitalismo es lo mismo, ya que esto se trataba de la democracia burguesa, que se debía tener el sentido de la palabra, ya que por lo tanto era quien tenía los partidos políticos, las participaciones del pueblo y las participaciones de la comunidad. Gracias, esto fue todo. Mi nombre es Evelyn Medina y les voy a hablar sobre el sistema democrático. Este sistema es calificado como la forma de gobierno más justa y conveniente para vivir en armonía. Este sistema promueve
las elecciones a través del sufragio universal para las elecciones de los gobernantes y promueve la división de poderes para evitar el abuso de autoridad. Otro punto a tratar es las características de la democracia, que entre ellas son dos muy importantes, y es la autonomía individual. Acá se trata de que las personas no deben aceptar reglas que terceros le hayan impuestos. Y la otra es la igualdad. Acá es que todas las personas tenemos las mismas competencias para tomar las decisiones que mejor le favorezcan a nuestra sociedad. Otro punto a tratar son los principales tipos de democracia, y entre ellos se encuentra la democracia directa o pura. Esta es una forma de gobierno donde los individuos toman las decisiones sin ningún intermediario. En la democracia indirecta o representativa, acá hay un representante que el pueblo eligió y toma las decisiones. En la democracia semidirecta, esta es una forma de gobierno donde hay una combinación entre los representantes que fueron elegidos y que tienen el poder de tomar decisiones, así como aquellas personas que participaron para eso. En la democracia parcial, a pesar de que hubo elecciones, las actividades del gobierno no son conocidas por el pueblo. La democracia constitucional se basa en la ley fundamental donde todos los gobiernos deben respetar. Y por último, y no menos importante, la democracia parlamentaria. Acá las personas ceden las elecciones del sufragio al Poder Ejecutivo. Otro punto a tratar son los grupos de acción política, también conocidos como comités de acción política PAC. Estos grupos fueron creados con el fin de recaudar fondos entre sus miembros para aportarlos a los grupos de partidos políticos. La intención de esta ley era limpiar el funcionamiento de las elecciones. Y el último punto que voy a tratar es la participación ciudadana. Esta tiene mucho que ver o tiene relación con la democracia participativa, en el cual busca que las personas participen de manera colectiva o individual en las tomas de decisiones para el bienestar de la sociedad. Hola, mi nombre es Alismar Tovar y yo les voy a hablar un poco sobre la cultura cívica, jurídica y política. La cultura cívica es el cómo deben actuar las y los ciudadanos frente a la sociedad. Para entenderlo un poco mejor vamos a desglosarlo y vamos a hablar sobre la cívica. La cívica simplemente es ese comportamiento respetuoso que tienen los ciudadanos frente a las normas de convivencia. Hoy en día el civismo está en total olvido y es que ha dejado de ser un fundamento para lograr una vida armoniosa en sociedad. Sabemos las normas o los parámetros generales para la vida en sociedad, pero de nada vale que lo sepamos si no lo ponemos en práctica. El civismo no se da sin antes haber una conciencia ciudadana y el compromiso de querer cumplirlas. En el día a día, la convivencia humana, en el 99% de los casos, se da a partir de la cooperación voluntaria y la adherencia a una serie de normas no escritas. Sabiendo esto, entonces podemos decir que la cultura cívica son todas esas buenas costumbres que nos son inculcadas desde la familia y a través de la educación para emplearlas en nuestro desarrollo social y llegar a ser así un buen ciudadano. Y ahora vamos a continuar con la cultura jurídica. La cultura jurídica se refiere, digamos, a la manera de percibir y utilizar el derecho socialmente. Este es un término que ha causado divergencia en los últimos años, pero del cual no podemos prescindir. El derecho es algo que nos concierne a todos. Cada uno de nosotros, en algún aspecto de nuestra vida, estamos ligados al derecho y a la cultura jurídica. La mayor muestra de cultura jurídica es
la confianza en sus instituciones. Y es que si confiamos en las instituciones y acudimos a ellas en búsqueda de una solución a un problema, significa que existe ese principio de que las instituciones están capacitadas para respondernos a nosotros como víctimas. Esto es muy importante, ya que influye directamente en el desarrollo y el control social. Si la cultura jurídica llega a la impunidad, y de la impunidad se generan más conductas negativas, se pierde el orden y el control social y se desaparecen esos preceptos y principios del derecho. Y para terminar, vamos a hablar sobre la cultura política. Esta comprende una serie de principios, valores, costumbres, parámetros que tienen que ver con procesos políticos. Entre ellos podemos denotar lo que es la participación política, esa participación que tienen los ciudadanos en cuanto al sistema político, el mando, el poder, el control social, todos esos aspectos que tienen que ver con la política y con la sociedad estrechamente. Esto fue todo, espero que les haya servido estas breves explicaciones sobre lo que era la cultura cívica, la cultura jurídica y la cultura política, muy necesarias para lograr ser un buen ciudadano en estas sociedades de hoy en día. Ahora vamos con el siguiente punto.